Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Están preparados para recibir la palabra del Señor? ¿Desea usted recibir la palabra del Señor esta noche? Amén. Ella es la lámpara que ilumina nuestro camino, que guía nuestros pasos, que nos da la luz para tomar buenas decisiones en la vida, hermano. Sin ella es la brújula que marca nuestro norte. Tiene que ser en la vida del cristiano, tiene que ser el camino por el cual debemos andar, hermanos, si uno quiere caminar en bendición. Sabemos, como dice el libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin, a ver quién sabe, es senda de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Es decir, que yo digo en mi propia opinión, también dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, busca al Señor, témelo y síguelo. Amén. Entonces, constantemente la Biblia nos enseña a poder alinear nuestra vida a las Sagradas Escrituras para caminar en bendición, porque en la obediencia está la bendición. Amén. Bien. Vamos a ir entonces, hermanos, Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir en esta noche se titula Señales de la segunda venida de Cristo. Hermanos, hablando un poquito de la palabra como nuestra brújula en estos tiempos, sabemos que actualmente la crisis de Medio Oriente, de Europa y norte de Asia, entre los países de Rusia y Ucrania, está dando mucho que hablar. Son tiempos, hermanos, donde la incertidumbre está reinando muchas veces en el corazón del mundo, pero no tiene que ser así en la vida de la iglesia. Uno cuando habla por ahí en lo secular ya empieza a escuchar, y será que es a mí varios me han preguntado, pastor, ya es el tiempo del Apocalipsis y la batalla del Armagedón y se viene. Muchas gracias. Ya estamos a las puertas de la venida de Cristo, ¿verdad? Y eso es bueno escuchar cuando se trata de una persona que no es cristiana, cuando no conoce a Dios. Pero por ahí es un poco triste cuando los mismos cristianos están desconcertados en cuanto al panorama profético, porque eso nos demuestra cuánto nos falta todavía conocer las cosas, los principios fundamentales de la palabra de Dios. Entonces el Señor ponía en mi corazón, viendo este panorama mundial de guerras y de rumores de guerra, así como mencionaba nuestro hermano Adrián, haciendo alusiones aquí a Mateo capítulo 24, vamos a analizar, hermanos, qué es lo que está sucediendo en el mundo a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a ver que la Biblia continúa siendo infalible y vamos a ver de qué forma todo se tiene que cumplir antes de que Cristo venga, y que la Biblia es mucho más actual que el diario que va a salir mañana. El Señor Jesús dijo, mis palabras, el cielo y la tierra van a pasar, es decir, van a dejar de existir, pero mi palabra no va a dejar de cumplirse. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 44. Es bastante extenso lo que pretendo abarcar en esta noche, pero vamos, por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a ir saltando a los puntos principales. Por eso es tan importante, hermanos, ahora en el mes de marzo también queremos comenzar con el discipulado, Dios mediante, marzo, abril. No se tiene que perder el discipulado, hermano, porque en el discipulado nos tomamos el tiempo de analizar versículo por versículo y sacarse las dudas y entender la Escritura de forma más profunda. Aquí no pretendo, hermano, hacer una
una prédica escatológica precisamente. Si bien vamos a tomar temas de la escatología. ¿Y qué es la escatología? Me preguntará alguno. La escatología es la división de la teología que estudia el porvenir, las cosas futuras en cuanto al cumplimiento de la Biblia. Eso es la escatología. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 24 y vamos a ir analizando, para economizar el tiempo, vamos a ir analizando, hermanos, cada 2 y cada 3 versículos para poder llegar y abarcar a todo lo que nos compete. Amén. ¿Trajo su Biblia, hermano, no? A ver, levante los que tienen Biblia. Amén. Hay que traer la Biblia, hermanos. Usted tiene que marcar su Biblia, tiene que estudiarla. Y discúlpeme si soy por ahí un poquito tedioso con esto, pero es mi función y mi deber como pastor tener que decirle que tiene que ser apegado a la Escritura para que usted, hermano, tenga un rumbo, hermano, para que usted conozca y para que usted marque en su Biblia y después vaya y le comparta. Mire lo que predicó el pastor el domingo, mire lo que aprendí, dónde está escrito. Amén. Por eso, hermano, yo le recomiendo, hermano, no es una exigencia, pero le recomiendo que pueda usted ser apegado a la Escritura para que sea de bendición, que a través de la lectura eso se quede en su mente y quede en su corazón. Amén. Bien. Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Le invito a que oremos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos alabado tu nombre, te hemos adorado, Señor, hemos ofrendado, hemos diezmado, Señor. Ahora te pedimos, Señor, tu cobertura para poder entender las Escrituras. Pedimos la guía y la interpretación de parte del Espíritu Santo para poder, Señor, llenarnos de tu presencia y de tu bendición. Padre, gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad de poder predicar, Señor, la palabra, y que nuestros ojos estén atentos, Señor, a todo lo que está pasando en el panorama profético, Señor, porque ya tú diste la palabra para que estemos confiados y seguros, Señor, de lo que va a pasar, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El versículo 3, Mateo capítulo 24, todo del 24, del 3 al 44 es lo que vamos a tocar en esta noche. Dice que estando sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, en primer lugar, me encanta la palabra de Dios porque ella demuestra que la humanidad de sus personajes. La Biblia relata tal cual eran los discípulos, con sus errores, con sus defectos, como también con sus virtudes. No trata de crear personajes en eminencia, sino que relata situaciones reales, ¿no es cierto? Cómo eran ellos, cómo era su carácter. Y vemos que los discípulos ya en el tiempo de Jesús tenían exactamente las mismas dudas, las mismas preguntas y cuestionamientos que actualmente nosotros hoy también tenemos. Ellos tenían ellos le estaban preguntando: Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Eso es lo que ellos le estaban preguntando. Ellos tenían la misma curiosidad que actualmente tenemos nosotros hoy.
Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿En qué fecha va a ser, Señor? ¿Y cuál va a ser la señal cuál va a ser la última señal, la señal más exacta de que ya estamos a la puerta de tu regreso? Dígame si no tenemos esas mismas preguntas. Hoy día usted no escucha esas mismas preguntas en la televisión, a través de internet, de la gente que comenta. Todos tenemos aún esas mismas inquietudes que queremos saber. Habíamos escuchado en el año 2012 de la profecía maya y que al final después no fue, ¿no es cierto? Que después, que era un poquito más atrás, entre el año 1999 y el año 2000, ahí era el fin del mundo. ¿Cuántas sectas fueron y se suicidaron? De que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, una catástrofe a nivel tecnológico con las computadoras que se iban a descomponer, y cuántas cosas que no están en la Biblia, sino que son falacias, inventos de los hombres, no según Cristo, sino según los rudimentos del mundo. Hermanos, y en este versículo 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos. Y aquí también hay sabiduría, porque usted recuerda qué es lo que hacía el Señor en el monte de los olivos. El Señor acostumbraba a tener intimidad y comunión con el Señor. Es más, en el monte de los olivos, si usted recordará, es cuando vinieron a apresarlo. Y él allí estaba clamando y oró 3 veces al Padre, ¿no es cierto? Cuando le decía a Simón y a sus hermanos que no se duerman, que lo acompañen en oración, que estén despiertos, pero ellos no aguantaban el sueño en los ojos. Dice que se dormían y el Señor oraba. Entonces, el monte de los olivos representa el lugar de la comunión y representa el lugar donde Dios Padre le revelaba las cosas al Señor Jesucristo, donde les daba a conocer. Es por eso que versículos previos que no hemos leído, del Mateo 24, del 1 al 3, los discípulos le comentan al Señor Jesús acerca de lo maravilloso y fenomenal que era el templo. Y el Señor les sale con una respuesta que ellos no esperaban, diciéndole: ven todo esto, esto no va a quedar piedra sobre piedra, sino que todo va a ser destruido. Se puso escatológico el Señor, entonces, y eso los tomó por sorpresa, porque el Señor había tenido estaba en un momento de comunión, y el Padre le indicaba que el Señor era momento de dar a conocer estas cosas acerca de lo porvenir. Amén. Por eso menciona que es en el monte, él estaba sentado en el monte de los olivos. Ahora, ¿se acuerdan que anteriormente en otras prédicas yo les he enseñado y les he explicado que la diferencia entre un seguidor y un discípulo, ¿cuál es? Es la cercanía. Que el seguidor simplemente los seguidores son aquellos que le siguen por interés al Señor. Pero el discípulo es aquel que pasa tiempo, aquel que tiene intimidad, aquel que convive con el Señor. Y entonces en este marco de intimidad, porque quizá otra persona no se hubiera animado a hacer una pregunta de tamaña magnitud al Señor. Es decir, un desconocido venía con su problema, venía simplemente: orame, tocame, Señor. Pero los discípulos, en el marco de habiéndole mostrado el templo y que él le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, por cierto, y entre paréntesis, profecía que se cumplió en el año 70 de nuestra era, entonces los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto, hermano, ¿cómo lo traducimos a nuestros días? Esto lo traducimos: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuál va a ser la señal más precisa y exacta de tu regreso? Y Señor, ¿y qué fecha va a ser? Entonces, en primer lugar, para poder entender el panorama profético, hermanos, por eso les explico nuevamente, quiero hacer
un panorama y no puedo hacer, porque no me alcanzaría el tiempo, hermanos, para detenerme a hacer una predicación exhaustiva o adentrarme de lleno a la escatología bíblica. Pero sí quiero dar una serie de ítems para que nosotros podamos estar atentos a lo que enseña la palabra de Dios en relación a la segunda venida de Cristo y entender que la Biblia, ver y comprobar, hermanos, que la Biblia no se equivoca, que el cielo y la tierra van a dejar de existir, pero su palabra no va a dejar de cumplirse. En primer lugar, hermanos, para poder interpretar correctamente la profecía, ¿cuál es el problema, hermanos? Que la profecía fue dada ¿a quién? A sus discípulos. Y los discípulos eran parte de ¿qué pueblo? Del pueblo judío. Es decir, que la profecía fue dada a un pueblo, y ese es el gran problema nuestro, el enfoque judío, porque lo que nos cuesta es la transculturalización. Es decir, nosotros, para entender las costumbres del Señor Jesucristo y los días de la semana y las fiestas que ellos tenían, ¿no es cierto? Y toda la vida judía giraba en torno a la religión. Y a nosotros, hermanos, que somos, ya no somos gentiles tampoco, al gentil se le dice al no judío. Nosotros que somos cristianos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y habiendo pasado 2000 años de diferencia en los tiempos de Cristo, entonces tenemos que tratar de introducirnos a lo que era la mente del pueblo judío para poder acercarnos a la interpretación correcta de las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿por qué le explico esto? Porque si nosotros queremos medir con los parámetros del siglo XXI en el que estamos hoy a lo que era la época de Cristo, y le erramos completamente. Por ejemplo, cuando el Señor, tenemos que entender, por ejemplo, lo que son los años jubileos. ¿Qué es un año jubileo? Un año jubileo, por ejemplo, está estipulado en Levítico capítulo 25 del 10 al 13. Levítico 25 del 10 al 13. Allí el Señor ordena el año jubileo. Nosotros muchas veces queremos adaptar los días, los años, las estaciones, inclusive los días, de una manera errónea. Porque ellos no contaban los años como lo contamos nosotros, de 365 días. Ellos tenían otro sistema. Nosotros utilizamos lo que se conoce como el calendario gregoriano. Ese es el sistema por el cual lo tomamos nosotros. Sin embargo, en la época judía, el día empezaba a las 6 de la mañana, y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, cuando uno calcula, por ejemplo, los 3 días que estuvo Jesús, ¿no es cierto?, que estuvo sepultado, y no le dan 3 días. Es uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos interpretar la profecía bíblica. Nosotros tenemos que hacerlo desde la perspectiva judía, porque el Señor le estaba revelando estas cosas ¿a quién? A los judíos, a sus discípulos, y los discípulos eran judíos. Era a un pueblo, en un lugar, en un momento y en un contexto determinado, lo cual no es lo mismo 2000 años después, en otra cultura. Y cuando nosotros queremos aplicar las cosas que ellos tenían por costumbre, decir, no entiendo por qué iban a la sinagoga, estudiar la Biblia, hermanos, requiere entender cómo vivía un pueblo, las fiestas que tenía el pueblo judío, ¿no es cierto?, las costumbres, lo que comían, por qué hacían que una boda, por ejemplo, duraba de 1 a 2 semanas, por ejemplo. Que cuando los funerales, hermanos, duraban hasta 10 días. Nosotros lo queremos ver como pensamos que simplemente lo iban y lo velaban y el otro lo enterraban y ya está. Eran otras tradiciones, hermanos.
Entonces es importante entender, y quiero dejar bien en claro, que es necesario adentrarnos en lo que es la cultura judía para poder entender la profecía bíblica. Por ejemplo, el año jubileo. Levítico del 25 del 10 al 13 dice, hablando Dios estaba ordenando a su pueblo, dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. En Levítico 25 el Señor estableció que cada 50 años tenía que ser un año jubileo. Y el año jubileo era un tiempo de descanso. No es lo que nosotros conocemos como año sabático, sino que el año jubileo que era justamente un tiempo de descanso donde había que dejar descansar la tierra y de esperar que dé los frutos, y también los esclavos, por ejemplo, eran liberados y también se le devolvían las posesiones. Era un tiempo de regocijo, de descanso, era un año muy esperado, el año jubileo. ¿Por qué es importante entender eso? Otro dato de interés. Nosotros estamos en el año 2020 aproximadamente, porque nuestro calendario gregoriano, según los teólogos y los estudiosos, dice que tiene un error de entre 5 y 8 años. Está errado. Está errado, o sea, podríamos estar en realidad más adelantados, no en el año 2020, sino en el 2028 exactamente. Entonces, como hay error en el calendario, en el calendario es una fecha estimativa de cuando vino Cristo. Inclusive, más precisamente los teólogos dicen que Jesús vino en el 5 antes de Cristo. Así que imagínense, son errores matemáticos que se han producido a lo largo de la contabilización. ¿Por qué es importante entender esto del año jubileo, que es cada 50 años? Génesis 6.3. En Génesis 6.3 dice de la siguiente manera: y dijo Jehová, esto es en el contexto del diluvio universal, cuando ya Dios estaba por dar las indicaciones a Noé de que construya el arca pronto al diluvio. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Me sigue, hermano? No se me pierda, hermano, por favor. Estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible a modo de introducción para que podamos ver de qué manera podemos aproximarnos al texto profético. No es una cosa sencilla, pero es muy interesante y es también la guía y la luz que Dios ha dejado para que el pueblo no viva, para que su pueblo no viva en tinieblas, hermanos. Amén. Entonces, en Génesis 6.3, el Señor dice, la parte B dice, más serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Hermanos, hay una clave aquí, porque esta palabra fue dada en el 2500 antes de Cristo. El diluvio universal, hermanos, está fechado entre el año 2500 y 2750 antes de Cristo. Está fechado el diluvio universal, y no solamente por la Biblia. Varias civilizaciones, los persas, ¿no es cierto? Todo lo que fue Mesopotamia, han registrado, inclusive la cultura china registran en sus manuscritos antiguos que
existió un diluvio universal en la tierra en algún momento. Esto no es algo de la Biblia, lo corroboran diferentes culturas en la historia. Si usted investiga un poquito, googlea, como se dice, se va a asombrar, hermanos, que el diluvio universal está registrado por diferentes culturas a lo largo del planeta. Y todo desemboca entre el año 2500 al 2700 antes de la venida de Cristo. Entonces, allí en este tiempo, en el 2500 o 2700 antes de Cristo, el Señor, Dios le dice que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, sino que serán sus días como 120 años. Y aquí hay una clave muy profunda para poder entender la profecía bíblica, porque no son 120 años según nuestro calendario gregoriano, sino que son 120 años jubileos. Y esos 120 años, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Multiplicar los 120 por 50 y da un total de 6000 años. ¿Me va siguiendo? Amén. O no están entendiendo nada o están muy serios porque me están escuchando. Amén. Son 120 años jubileos. ¿Qué significa eso? Que da un total de 6000 años. Y ahora es como tenemos que empezar a entender lo siguiente. Desde Adán, présteme mucha atención, hermano, desde Adán a Abraham hay 40 años jubileos. Es decir, hay 2000 años de historia. De Abraham a Cristo hay 2000 años de historias más. Y de Cristo a la guerra del Armagedón, a la batalla del Armagedón, la cual la Biblia dice que va a ser la tercera guerra mundial. Y esto que está pasando entre Ucrania y Rusia no es la tercera guerra mundial y no va a ser todavía, ya vamos a ver por qué, así que quédese tranquilo. Debemos orar por Ucrania, por la paz. Pero lo más seguro, hermano, lo más seguro a la luz de las Escrituras es que Rusia conquiste a Ucrania y a varios de los países que formaban la antigua Unión Soviética, porque tiene que fortalecerse el pueblo de Magog, establecido en Ezequiel capítulo 38 y 39. Entonces, a la luz de la Biblia tiene que resurgir el imperio de Magog y tiene que fortalecerse tomando las antiguas partes de su que pertenecían a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque más adelante esto tiene que, ¿a qué conlleva esto? A que en el panorama bíblico tanto la URSS con la Unión Europea, ¿no es cierto?, pues, tengan que rodear a la ciudad santa que es Israel. Todo esto va allí, pero tampoco Ezequiel 38 y 39 es aplicable en lo que está pasando aquí, sino que es mucho más a futuro, porque la batalla de Gog y Magog tiene lugar después del milenio. Ya no le quiero confundir, por eso no me quiero poner tan escatológico, porque quiero llevarlos de a poco. Pero lo más seguro, hermanos, a la luz de la Escritura, es que Rusia pueda conquistar a Ucrania y formar parte nuevamente, porque tiene que fortalecerse para el día de mañana declarar la guerra a Israel. Eso es algo que se espera en el panorama profético, así que estemos orando por luz de todo esto. Bien, entonces cada año, hermanos, son años jubileos, esos 120 años que el Señor da en Génesis capítulo 6, y Génesis capítulo 6 tiene una antigüedad de 2500, imagínense, 2500 años antes de Cristo. Esto suma entonces de Adán a Abraham 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años más, son 4000 años en total, y de Cristo a la guerra del Armagedón, que es lo que se espera, la tercera guerra mundial, son 2000 años más. En total son 6000 años. Tenemos una segunda coincidencia. En tercer lugar, tenemos que saber que las fiestas judías son 7. Por eso le digo nuevamente, para poder interpretar, no es algo sencillo, pero tenemos que entender las cosas, los principios que nos da la palabra de Dios. Por ejemplo, son 7 las fiestas judías. Tenemos 4 fiestas que pertenecen se celebran en primavera y 3 en verano.
Las fiestas de primavera son las Pascuas, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y las tres que faltan son las trompetas, la expiación y los tabernáculos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la duración, sabemos que según segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si nosotros sumamos otra vez hasta la sexta fiesta, tenemos nuevamente 6000 años. Es decir, podemos deducir a través del estudio de la Biblia que se han cumplido la fiesta de las Pascuas, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, en la equivalencia de la tradición judía con los hechos de la historia, estamos haciendo un paralelismo entre las fiestas judías con el panorama histórico, bíblico y profético. Vemos que la primera venida de Cristo, corresponde a la fiesta del Pentecostés, es decir, a la cuarta fiesta que es la última de la primavera. Y quedan 3 por cumplirse, que son la de verano, que son las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Es bastante profundo, hermano. Yo le invito a que el día martes pueda volver a escuchar nuevamente la prédica, y usted pueda buscar los pasajes y demás. Simplemente estamos haciendo de forma panorámica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender una cosa como esta? Porque el Señor en Mateo 24 más adelante le va a decir que aprendan de la higuera. Y la higuera, hermanos, es nada más y nada menos que Israel. La higuera simboliza en toda la Biblia, cuando se habla de la higuera, está hablando del pueblo judío. Entonces, el mundo entero, para saber si el retorno de Cristo está más, si falta mucho o falta poco, tiene que mirar a Israel. Y es allí donde nosotros tenemos que ver la profecía bíblica en cuanto a lo que ocurre o deja de ocurrir a la nación de Israel. Por eso las guerras y los rumores de guerra sí va a haber. Pero lo que nos interesa a nosotros es si le ocurre a Israel o no. Ahí ese es nuestro parámetro para saber si el retorno del Señor está más cerca o no todavía. Siempre nuestra brújula tiene que ser lo que le acontece a Israel, hermanos. Por eso yo le explicaba al principio que para poder entender la profecía bíblica es necesario pensar como judíos, porque el Señor le estaba hablando a sus discípulos, al pueblo de Israel, no a todas las personas. Entonces vamos a escuchar pandemias y guerra y rumores de guerra, exactamente, pero nuestra brújula es lo que le pasa a la nación de Israel, hermanos. Amén. Entonces, de las 7 fiestas judías, y haciendo un paralelismo, les repito nuevamente, entre la cultura judía con los hechos históricos y bíblicos a lo largo de la historia de la humanidad, vemos que se han cumplido las Pascuas, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la venida de Cristo, quedando por usufructuar tres fiestas todavía, que son la fiesta de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos. La fiesta de la expiación es el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo del milenio. Y la última fiesta, la de los tabernáculos, hermanos, es ya el juicio del trono blanco y la vida eterna. La pregunta es, ¿en qué fiestas estamos nosotros a la luz haciendo este paralelismo? Nosotros nos encontramos actualmente en la primer fiesta de verano, que es la fiesta de las trompetas, esperando el arrebatamiento del Señor Jesús. Cuando suenen las trompetas, dice que serán arrebatados. Sigue por la expiación, que es el milenio, y la de los tabernáculos, que es ya el juicio final y la vida
eterna y el castigo eterno para los inicuos. Entonces, hemos demostrado esto a través de la fiesta, a través de los años jubileos. Hemos demostrado esto a través de las fiestas judías, y también hay un código oculto en los 6 días de la creación. Recordemos que el Señor creó el mundo en 6 días y al 7º día descansó. Y allí nuevamente se aplica lo que dice Segunda de Pedro, capítulo, capítulo 3, versículo 8, que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nuevamente tenemos, ¿qué cantidad? 6000 años. Es decir que aparentemente el Señor tiene su plan maestro a desarrollarse en la historia a lo largo de 6000 años. Entonces todo esto obtenemos, hermanos, cuando nosotros podemos pensar desde lo que enseña el Señor Jesucristo a su pueblo, es decir, pensando desde la cultura judía y no viéndolo nosotros desde nuestra perspectiva aquí en el año 2022, ya el tercer milenio. Tenemos que verlo a la luz de la hermenéutica bíblica. Amén. Entonces, todo esto, hermano, habiendo entendido que la interpretación correcta es desde la óptica judía, vamos a ver las señales que el Señor detalla. En el versículo 4, me sigue Mateo capítulo 24, versículo 4. Vamos a enumerar las señales que el Señor da. Y aquí también, antes de enumerar las señales, hay otro problema también que nos surge a nosotros, es un error de interpretación hermenéutica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuándo es el final de los tiempos? Porque terremotos, huracanes, guerra y rumores de guerra hubo hace mucho tiempo. O sea, ¿a partir de qué año empezó? Del año 2000 empezó, es el último tiempo. ¿Cuándo empezó el último tiempo? Esa es una gran pregunta para poder situarnos en la interpretación de las Escrituras. Y la verdad que, hermanos, el último tiempo empezó desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Desde que el Señor Jesucristo, Él da la gran comisión, que vayamos y prediquemos este mensaje a toda criatura. Desde ese momento empieza lo que es el último tiempo. Y lleva ya más de 2000 años. Aproximadamente, ya le había explicado que hay un error en el calendario gregoriano. Es aproximado. Y teniendo en cuenta que estamos entonces en la fiesta que la venida de Cristo representa la fiesta del Pentecostés, y que ya no estamos adentrando a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Precedido, ¿por qué? Justamente por la fiesta de la expiación, que es el milenio, y por último, la de los tabernáculos. Sé que por ahí a alguno le va a costar, por eso repito y hago énfasis. Quizá alguno nunca escuchó esto alguna vez. ¿Quién no escuchó nunca un mensaje como este? Levante la mano, sea sincero. Gloria a Dios, que se están enterando, hermano. Para eso venimos a la iglesia, para poder recibir lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema de interpretación? Porque si uno ¿desde dónde empiezo a contar? ¿Desde dónde empiezo a contar que es el último tiempo? ¿Desde el año 2000? ¿Desde el año 1900? No. Acuérdense que ya hemos tenido Primera y Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia han habido huracanes, terremotos, peste, la peste bubónica, cuántas situaciones difíciles y tragedias a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se empieza a contar el último tiempo
desde el momento que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Es decir, que el último tiempo ya lleva 2020 años aproximadamente, 2022 aproximadamente. Todo eso es el último tiempo. Entonces, ¿y cuál es el problema que surge aquí específicamente? Y es el mismo error que nosotros cometemos cuando, que es lo que le preguntaron sus discípulos al Señor. ¿Cuál será? Los discípulos le dijeron en el versículo 3, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otro problema, hermanos, es buscar la última señal. Y no hay una última señal. Es un conjunto de señales que van a tener entrada en acción todas al mismo tiempo. Ese es otro gran problema. No va a haber una última señal, van a ser las señales todas juntas. Vamos a seguir desarrollando para que usted lo vea en la Biblia. El versículo 4, Mateo 24 dice, respondiendo Jesús, entonces ante la inquietud de sus discípulos, Jesús le respondió y le dijo, mirad que nadie los engañe. Fíjense que es lo primero que el Señor Jesús le dice, miren que no sean engañados. Que nadie los engañe. Eso es lo primero que tienen que tener. Tengan cuidado de no ser engañados. Es lo primero que el Señor le dice taxativamente para que ellos tienen que tener presente una cosa como esta. Porque, y allí está la primera señal. Vamos a enumerar que son 10 señales, hermanos. Son 10 señales que van a ocurrir. Y tienen que ocurrir todas las señales al mismo tiempo para saber que la venida de Cristo está a las puertas. Y esto no es algo muy descabellado, porque ya tenemos guerra, rumores de guerra y pandemia al mismo tiempo. Así que puede estar peor realmente. Por eso el Señor lo compara como con los dolores de parto de una mujer. Pero todavía no es el parto, son recién los dolores de parto hasta que nazca el niño. Así es la vida del planeta. Entonces el versículo 4, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie los engañe, porque allí está la primera señal, anótelo en su Biblia, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, desde en el discipulado estudiábamos las luchas que tuvo la iglesia primitiva. El año pasado estudiábamos porque se debatía, había constantemente filósofos, inclusive muchos de ellos teólogos que se distanciaban de las verdades bíblicas y negaban la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Un falso Cristo no es necesariamente una persona que dice yo soy el Hijo de Dios. Un falso Cristo es aquel que trae una verdad nueva, reveladora, diciendo esta es la salvación. Acuérdense que la palabra Cristo significa elegido. Mesías en hebreo, su equivalente en griego es Cristo, significa el elegido, el ungido, el iluminado. ¿Cuántos iluminados hemos tenido que creyeron que a lo largo de la historia descubrieron el agujero del mate con alguna filosofía, con alguna idea política, diciendo, no solamente en materia de religión? Hay mucha gente que han planteado teorías de cómo poder distribuir, por ejemplo, la riqueza de una forma equitativa y se solucionaría el problema del mundo. A todo esto, hermanos, también el versículo, entonces allí dice el versículo 1, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El versículo 6 dice y oiréis la segunda profecía, guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es, ¿qué cosa? Necesario que todo esto acontezca, ¿pero qué? Pero aún no es el fin.
Por eso le decía al principio que es triste cuando muchas veces los cristianos piensan que están asustados, y por supuesto que la guerra no es buena, por supuesto que toda guerra trae tragedia, maldición, y estamos en contra de la guerra, ¿no es cierto? Pero el Señor decía que no nos turbemos, que no nos preocupemos, que no nos aflijamos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Léalo usted en la Biblia, hermano. ¿Lo está leyendo? Pero aún no es el fin. Es simplemente otro síntoma de los prontos, de que el parto está pronto. Y que es necesario que esto acontezca. Justamente en base a esto, hermanos, es que yo les decía al principio que justamente Gog y Magog en el día de mañana tienen que desatar guerra. O sea, a corto o a largo plazo, Rusia va a terminar conquistando la nación de Ucrania y otras naciones más, reconstruyendo, porque Magog tiene que fortalecerse. Ezequiel capítulo 38. Entonces, pero cuando todo esto acontezca, nosotros no tenemos que turbarnos, ni tenemos que atemorizarnos, porque es necesario. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está la tercera profecía, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy mencionábamos justamente que el coronavirus ya está juntamente con la guerra entre Ucrania y Rusia. La guerra, los rumores de guerra y las pestes, el hambre de África, el hambre a nivel mundial, y sin irnos más lejos en nuestro país, hermanos. El hambre y la miseria que hay, y que muchas veces se esconde por política. Gente que no tiene recursos. Y no estoy hablando de la gente que no quiere trabajar y que simplemente busca un plan social. No estoy en contra de los planes sociales, pero yo tengo que dar una contraprestación para poder recibir, ¿no es cierto? Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. Principio de dolores. Versículo 9. Aquí vamos a la cuarta profecía. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cómo debemos interpretar esta profecía, hermanos? ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? ¿A quién? Al pueblo judío. Al pueblo judío. Va a haber un aborrecimiento del pueblo judío. Entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Justamente mucha gente culpa al pueblo judío de los grandes desastres que han ocurrido a lo largo de la historia. Hitler, ese odio racial que tenía contra el pueblo judío, es algo que se ha cumplido, hermanos. Ese odio de querer exterminarlo y crear solamente la raza aria, es algo que ya tuvo su cumplimiento y sigue. Hoy día se escucha críticas al pueblo judío y al pueblo semita, y escuchamos de los ataques antisemitas justamente a todo lo que son los descendientes de Sem en la Biblia, y ese es el pueblo judío. Que todo esto va a ser por causa de ¿quién? Por causa de mi nombre. Entonces está hablando de qué judíos, hermanos, de los judíos mesiánicos, de aquellos un judío mesiánico es una persona que ha recibido al Mesías, es decir, que ha creído en el Hijo de Dios y le ha entregado su vida. No está hablando de todos los judíos. Dice que los judíos mesiánicos van a ser aborrecidos por causa de Jesucristo. Esa es la cuarta profecía. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La quinta profecía, y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Allí esta profecía sí nos toca a la iglesia, porque hoy día
escuchamos, si usted entra a YouTube, hermano, tiene de todos los colores y de todos los sabores de doctrina. Y es tan fácil ser engañado si uno no conoce la Biblia en cuanto a las doctrinas. Hoy abundan por doquier todo tipo de doctrinas acerca de Jesucristo, pero no son conforme a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano, el cristiano tiene que estar apegado a la Escritura, a la Biblia, para no ser engañados. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Creen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero no es Dios. Dentro del pentecostalismo está la teología unicitaria, que dice que Dios no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es uno solo. Y esto es un error garrafal, hermanos. Y solamente bautizan en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como mandó el Señor Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no ser engañados. Por eso el Señor dijo en principio, antes de empezar a desarrollar eso, miren que no os engañéis. Mirad que no os engañéis. Si el cristiano no conoce la Biblia y sus doctrinas, hermano, es engañado y es llevado a la muerte. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, ¿a quién? A muchos. Sexta profecía, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ¿no le parece que ya estamos viviendo eso también? ¿Cuánta gente por la pandemia después no apareció más en la iglesia? No vino más, se enfrió. Y esto no tiene que ver en cuanto solamente a la fe, sino que el amor en general se va a enfriar. Va a existir tiempos de apatía total, hermano. Donde de egoísmo, donde ¿qué me importa si le están matando ahí enfrente mío, le están matando a alguien? Bueno, mientras no me toquen a mí ni a mi familia, ¿qué me importa? Pero están rompiendo ya, déjale que rompa mientras no me afecte a mí. Tiempos de apatía total. Donde la iglesia permanece impávida, hermanos. Nosotros no podemos ser indistintos a la necesidad que hay afuera, porque hemos sido llamados para hacer luz. Y entonces muchas veces ese pensamiento del mundo, bueno, si no es tu problema, déjale a aquel, y vemos una persona tirada y pasamos de largo, como la parábola del buen samaritano que contó el Señor Jesús. Si no es mi pariente, déjale, no vaya a ser que el enfriamiento del amor, y no solamente en el mundo, sino también a los cristianos. Hermano, usted vaya sacando conclusiones si se están cumpliendo las profecías bíblicas. Dice también el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 14, la séptima profecía dice, y será, mucha atención con esto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que el evangelio tiene que ser predicado, aparte de ese enfriamiento del amor, luego el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Hermano, présteme atención con este dato que le voy a comentar. Usted sabía que en el libro de récord Guinness, la palabra más conocida a lo largo de la historia es, en primer lugar, ¿usted sabe cuál es? Es Maradona. En segundo lugar, la palabra más conocida es Coca-Cola. Y en tercer lugar, la palabra más conocida es Jesús. Esas son las estadísticas, hermanos. El Evangelio todavía no ha sido traducido a todos los idiomas. La Biblia no ha sido traducida a todos los idiomas de la tierra. Entonces, si usted quiere una señal precisa de cuándo vendrá el fin, cuando el Evangelio
del reino sea predicado en todas las naciones, en todos los países, para testimonio a las naciones. Cuando se sepa de Cristo a nivel mundial completamente, allí entonces será la segunda venida del Señor Jesucristo. Número 8, profecía número 8, el versículo 15. Sígame con detenimiento, hermano. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Amén. Este pasaje está hablando de una profecía clave también. Fíjese que la primera profecía clave que vimos, hermanos, ¿cuál fue? Fue que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y seguidamente de esto, ¿qué tiene que ver cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? Y aclara entre paréntesis, el que le entienda. Está hablando de la profecía de la reconstrucción del templo de Israel. Usted sabe que el pueblo judío actualmente no tiene templo. Tiene simplemente uno de los laterales del muro que es conocido como el muro de los lamentos, donde van allí el pueblo judío y llora y se lamenta por no poder tener y esta profecía, como le dije anteriormente, se cumplió en el año 70 de nuestra era. Desde el año 70 hasta la actualidad, el pueblo, la nación de Israel, no tiene templo. ¿Y quién va a ser la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? Va a ser nada más y nada menos que el próximo gobernador mundial, al que la Biblia llama el anticristo. El anticristo va a ser una persona que va a lograr la paz mundial en Medio Oriente y va a construir el templo judío allí donde está actualmente, que es uno de los grandes impedimentos. ¿Por qué no se construye el templo judío? Usted me preguntará, ¿y por qué no se construye el templo judío? Porque para aquel que no lo sabe, en el lugar donde está el templo judío, donde debería estar, está establecida la mezquita de la roca, que es el principal templo y lugar sagrado de adoración del pueblo de la religión islámica, los musulmanes. Y usted sabe que ¿qué pasaría si quieren ir a tumbar la mezquita? Ahí sí se desata la Tercera Guerra Mundial, porque ellos defienden a muerte la mezquita de la roca, y que está establecido en el lugar donde debería estar el templo judío. Usted sabe que a nivel mundial, a nivel global, la religión islámica, los musulmanes, es la religión más grande sobre la tierra. En primer lugar está el islamismo, en segundo lugar está el hinduismo, porque comprende todo lo que es Asia y África. El hinduismo, y en tercer lugar está el cristianismo, sumando a los católicos y a los evangélicos juntos, y todas las ramas había y por haber. Entonces, ¿qué va a lograr este ser llamado el anticristo? Va a lograr reconstruir el templo de Israel. Pero cuando esté construido el templo, Él se va a ir a sentar como Dios en ese lugar. Entonces esa es la abominación desoladora que va a entrar. Se va a sentar una vez que construyó el templo y se los ganó al pueblo judío, Él va a ir y se va a sentar allí y les va a exigir al mundo entero que lo adoren a Él como a Dios. Esa es otra profecía exacta. Entonces, cuando nosotros veamos, hermanos, que si tenemos noticia de que se empezaron la construcción del templo, hermanos, ya estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. En realidad, de un hecho fundamental, un hecho previo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya llegamos a eso en los pocos minutos que me quedan. Y dice que, ¿por qué habla de las mujeres? Hay de aquellas que estén embarazadas
y de aquellas que estén criando hijos chiquitos. ¿Por qué? Porque le está hablando nuevamente a los judíos. A los judíos que cuando la abominación desoladora se siente en el templo, es decir, cuando el anticristo, el gobernador mundial, se siente allí en el templo, entonces allí recién el pueblo de Israel se va a dar cuenta que Jesús sí era el Mesías de Dios y que este Mesías que ellos están esperando es el anticristo. Entonces todos con sus hijos chiquitos y todos van a huir y les va a pesar. El versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Dice que ese tiempo, hermanos, va a ser un tiempo de gran tribulación en el planeta Tierra, como no lo hubo desde el principio de la creación del mundo. Un caos, va a ser un caos, va a ser realmente un tiempo de crisis, de incertidumbre, y todo eso es necesario que acontezca. El versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? ¿A quiénes se está refiriendo? Nuevamente, traslademos el texto a la nación de Israel. Está hablando de 244.000 judíos mesiánicos que aceptaron al Señor Jesucristo. Desde la perspectiva judía es como tenemos que interpretar las profecías para estar más o menos cerca. Y con mucho estudio, hermano, no es una cosa sencilla. Versículo 23, entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces el texto nos está diciendo: entonces si alguno os dijere: mira, está allí, no le crean, porque estos falsos profetas van a tratar de engañar a los escogidos, y los escogidos son judíos mesiánicos. Y uno le pregunta: ¿y dónde estará la iglesia? ¿Dónde estaremos nosotros en todo esto? Nosotros, hermanos, nos habremos ido en el arrebatamiento de la iglesia. Ya llegó a eso. El versículo 25, ya está hablando Jesús: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué dice está en el desierto? Porque esto está hablando de Mahoma. Usted sabe que Mahoma fue para la religión musulmán, para los musulmanes, para el Islam, Mahoma fue el último profeta después de Cristo. Y él ascendió, él se manifestó en el desierto y ascendió en el desierto. Por eso el Señor está diciendo: si alguien le dijere está en el desierto, no le crean. No salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. En los aposentos muchos teólogos coinciden que se refiere a Buda, con su doctrina de la iluminación y de alcanzar el chakra, el estado de la perfección. No le creáis. Que justamente estas son las dos religiones más importantes. Y en tercer lugar, el cristianismo, hablando en la cantidad de miembros que tiene a nivel global. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué está explicando? Hace una comparación metafórica bastante fea, por decirlo así. Porque donde hay un cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Está diciendo que aquellos que no tienen comunión con Dios y que están ciegos, aquellas personas que no entienden la profecía bíblica, van a ir a donde más le convenga. Como no entienden de la escritura ni de las profecías, entonces, y como tienen miedo, cada uno va a correr, ¿no es cierto? Que le compara con águilas que van a los cuerpos muertos y comen carne podrida en vez de alimentarse de la escritura, de la sana y la santa palabra de Dios.
Tengamos cuidado que nadie nos engañe, hermano. Por eso usted está aquí en la iglesia alimentándose, nutriéndose y aprendiendo los principios bíblicos para saber cuánto falta para el retorno de Cristo. Y aquí, hermanos, ya terminando, quedan pocos minutos, vamos a ver que va a ocurrir un evento intermedio que va a marcar definitivamente la segunda venida de Cristo, y ese es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no fue explicada por el Señor Jesús en ese momento, en Mateo 24, porque fue una revelación que Dios le da exclusivamente al apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Anótelo por favor. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En ese momento es como que Jesús hace una pausa y después sigue en el versículo 29. Pero vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que dice lo siguiente. El apóstol Pablo, esto fue una revelación que Dios le dio al apóstol exclusivamente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermanos, esa es la máxima esperanza de un cristiano, y la Biblia dice que muchos de nosotros quizás no vamos a conocer la muerte, porque en el medio del panorama profético el Señor Jesucristo se presentará para arrebatar lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, para irnos con Él. Acuérdense, hermanos, que el diluvio universal no vino hasta que Noé y su familia entraron en el arca. Cuando Noé y la familia entraron en el arca, allí Jehová cerró la puerta, entonces vino el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios no juzga a los justos con los injustos. Jamás. Dios no mete en la misma bolsa y tira palo para todos. No, el Señor primero tiene que sacar a la iglesia del panorama mundial, y de esa manera viene el juicio. Vienen los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y todo lo que explica el libro de Apocalipsis. Y como cristianos, ¿qué esperamos nosotros entonces? El arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando en medio, cuando se haya predicado todo el evangelio a toda criatura, cuando empiece a manifestarse la construcción del templo, automáticamente viene el arrebatamiento de la iglesia para poder sacarnos de la gran tribulación que viene por el mundo. ¿Y cuál va a ser la filosofía de este dictador mundial que va a ser llamado el anticristo? Él va a lograr la paz en Medio Oriente, y él va a hacer ¿cuál va a ser su modalidad? Él va a decir: como falta tanta gente en el mundo, vamos a tener que hacer un censo poblacional, un censo a nivel mundial, para saber cuánta gente hay realmente. ¿Y cuál va a ser ese censo? Va a ser una marquita en la mano derecha o en la frente, conocida como la marca de la bestia, que muchos teólogos creen que es un microchip. No lo dice la Escritura, pero muy probable que así sea. Concluyendo, hermanos, vamos al versículo 32. Les advertí que no me iba a alcanzar el tiempo. Tuve que saltear un montón de cosas importantes, pero ya más o menos usted lo puede seguir leyendo en su casa. El versículo 32 dice: de la higuera. ¿Recuerda usted qué era la higuera?
la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que ¿qué cosa? Que el verano está cerca. ¿Por qué? Porque hay 3 fiestas judías que se celebran en el verano, que lo expliqué justamente al principio. Son las 3 fiestas que quedan pendientes por celebrarse. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a dejar de cumplirse. Amén, hermanos. Uno puede decir, pero ¿cómo que esta generación? La generación de maldad está hablando, no la generación de Cristo que estaba con él. La misma generación que estuvo con Cristo es la que está hoy en día, es la misma maldad, con los mismos pecados, se llaman de otra manera, pero la generación de maldad es la misma. Con la diferencia que ahora abunda más pecado todavía, pero así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el texto bíblico. El versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo y qué fecha va a ser? Hermano, cuando usted escuche a algún predicador que dice un día, una hora, un año, aléjese, es un falso profeta. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solamente es algo que corresponde a la soberanía del Padre Celestial. Por último, hermanos, para concluir, Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye esto diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Nuestra actitud. Tenemos que decirle, Señor, ven, ven por nosotros que te esperamos, Señor. Ven a buscarnos, Señor, para que se termine la maldad en el mundo.